Bueno, si quieren, podemos empezar. A mí me encargaron tanto coordinar como presentar esta reunión. en- y digo presentar en tanto hacer la presentación del libro, ¿no es cierto? En cuestión. Eh, la coordinación la vamos a hacer lo más sencilla, dado un acuerdo eh, tras bambalinas que hubo eh, entre Juan Pablo, Alberto y yo. Eh, Suponemos que la mayoría de las personas de Apsan y quienes también nos visiten en Apsan eh, ubican particularmente bien a Juan Pablo y a Alberto y tal vez también a mí, pero como yo voy a ser simple coordinador y presentador, tal vez no sea tan necesario mi presentación. Eh, de modo que simplemente para coordinar e iniciar la reunión voy a dar el orden de las exposiciones. Eh, la idea es que partieras tú, Juan Pablo, alrededor de 25 minutos, como decíamos, y yo voy a llevar el tiempo para que puedas contarnos y conversar respecto a esta publicación. Y después Alberto nos va a mostrar su presentación en torno a la temática ya anunciada que es sobre la interdisciplina y lo que este libro significa para eso. Les doy la palabra, colegas. Juan Pablo. Muy bien, muy bien, muchas gracias, Pacho. Bueno, quiero decirle que me gusta mucho, me siento muy alegre de poder presentar este libro, este libro, eh, este libro de la editorial Springer y de MIDAP, que es el Instituto para la Investigación en Depresión y Personalidad, que yo dirijo desde hace algunos años. Aquí veo algunos investigadores de MIDAP también. Eh, eh, y yo quisiera decirle en primer lugar que eh, la verdad que habría esperado, me habría gustado que esto hubiera sido presencial, ¿no es cierto? Porque eh, me di cuenta a propósito de la preparación de este libro y de esta presentación, y yo no quise hacer una cosa más formal, porque para mí en realidad me empecé a dar cuenta en estos días que está cargado por bastante emoción, porque es una especie de acto de recoger mis propios pasos. ¿Mm? Em, Porque ya son muchos años, ya en realidad son más de 40 años en realidad, de un desarrollo profesional, intelectual y académico. Y lo primero que quisiera decirle al respecto, cuando yo he pensado acerca de qué significa este libro, quisiera decirle en primer lugar que me doy cuenta que para mí aquello que se ha llamado la identidad psicoanalítica y la identidad psiquiátrica, la verdad es que se entrecruzan totalmente, nunca las he podido separar totalmente. O sea, la verdad es que me es muy difícil, a pesar de que he sido psiquiatra 100%, llegué a ser profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Chile. Eh, También he sido psicoanalista 100%, o sea, hasta he hecho análisis 5 veces por semana durante algunos años. ¿Ah? Hice toda una carrera psicoanalítica, digamos, eh, tanto trabajando como psicoanalista intensamente, pero también participando en las instituciones psicoanalísticas. Llegué a ser presidente de la Asociación Psicoanalítica durante 4 años, organicé junto con otros colegas un congreso psicoanalítico internacional, formé parte del council de la IPA, en fin.
Fui durante algún también miembro de la Asociación Psicoanalítica Alemana. O sea, me he sentido totalmente parte de la vida del psicoanálisis. Bueno, pero este es un camino, ¿entiendes? Este es un camino, y como digo, eso que quede bien claro desde el principio. Y yo quería decir algunas cosas. Lo primero que quería decir es que, lo que primero quisiera destacar es que este libro, así como yo le voy a mostrar otros libros en los cuales he participado, son libros que han sido siempre obras colectivas. Yo no tengo libros que haya escrito yo solo, digamos, a pesar de que aquí yo tengo hartos libros, digamos, sino que son todas obras colectivas. Entonces, primero, la primera pregunta es ¿por qué este es un libro que ha sido escrito por muchas personas? ¿Qué significa eso? ¿Mm? Lo segundo que me surgió a propósito de eso que yo tenía que necesariamente recurrir para poder explicar lo primero, era cuál había sido lo que yo había perseguido, digamos, desde que me recibí de médico y entré a estudiar a mi residencia de psiquiatría, que fue el año 74 en la clínica psiquiátrica. O sea, llevamos para los 40 años, en 2 años más. Y la verdad es que ahí descubrí algunas cosas interesantes. ¿Mm? Em, que, em, que necesariamente también hablan de una búsqueda mía, ¿te fijas? Porque de alguna manera yo en estos libros soy editor, soy uno de los editores, junto con Alberto y Peter Fonagy, aunque debo decir desde ya que en realidad los editores aquí son Alberto y yo, porque Peter, un buen amigo, cuando, cuando lo invitamos a ser editor coeditor, dijo que le entusiasmaba mucho la idea, pero que en realidad él no tenía tiempo absolutamente para nada, pero él confiaba absolutamente en lo que nosotros podíamos hacer. Eh, es un hombre muy generoso, le tengo mucho cariño. Yo trabajé 7 años con él como profesor visitante en la University College London y me di cuenta que él trabajaba así. O sea, él tiene una multitud de papers y trabajos y libros y son todas obras colectivas. Él alguna vez, cuando recibió un premio, yo estaba presente, dijo, me van a disculpar, dijo, pero yo de lo único que soy absoluta y totalmente responsable es del control de mis propios esfínteres. Todo lo demás lo he hecho con otros, con otros. O sea, nada es obra mía. Dijo que se le borraban los límites de lo que él había hecho. Todos son obras de discusiones, de ideas compartidas, en fin. Entonces, yo voy a hablar un poco de cómo surge este libro, pero voy a necesariamente hablar de algo que podría parecer son ideas mías, pero sin embargo tampoco son ideas mías, ¿entiendes? Porque en el camino me he ido encontrando con una cantidad de gente, desde luego con Peter Fonagy, pero debo decir que en los últimos ya 20 años ya me he encontrado, por ejemplo, con Alberto Boto, con la cual hemos ido compartiendo y hemos ido discutiendo una multitud de cosas que nos han ido como acercando y nos han ido como enriqueciendo mutuamente. Entonces aquí yo quiero agradecerle a él la compañía, este caminar juntos que hemos hecho, ¿no? Y fíjate que leyendo, yo me he especializado, parece, en hacer las introducciones a estos libros, porque tengo varios libros acá. Mira, el primer libro que quiero mostrar es este, ¿no? Este libro que, que editamos con Mario Gómez, que fue el primer libro de psiquiatría que se publicó en Chile, el primer libro de texto de psiquiatría que se publicó en el año 82, que fue hecho de una manera absolutamente artesanal. Este es un libro que escribimos, lo escribió una secretaria de un hermano mío, de mi hermano, una máquina eléctrica en esa época, y lo editamos de manera totalmente artesanal. Eh, esto tiene una anécdota en realidad, porque surgió la idea del libro, y fue porque yo estaba en la lista negra porque había estado preso el año 74, y entonces cuando nos fuimos nosotros al hospital psiquiátrico, yo nunca pude ser jefe. ¿Mm? De ninguna cosa de manera titular porque estaba la intendencia, ¿cómo se llama? El jefe de plaza lo impedía, yo no podía ser jefe.
Entonces, varias veces fui rechazado para una serie de cargos, incluso para formar parte del directorio de la Sociedad de Neurología y Psiquiatría, no me permitía. Entonces, en una de esas yo le dije a Mario, le dije, ¿sabes qué más? Eh, hagamos otra cosa. Dediquémonos simplemente al desarrollo y a la conversación entre los psiquiatras. Escribamos este libro. ¿Mm? Aquí yo creo que, no sé, veo el Pato Lío que escribió uno de los artículos. Y fíjate que lo que yo escribo en la introducción. Yo el año 76 había escrito un, un artículo en la revista Neuropsiquiatría que se llamaba Multicausalidad en Psiquiatría Dinámica. Y ese es un tema que quizás es la idea que está detrás. ¿Mm? Ya lo voy a ir a desarrollar un poco más. Pero digo en esa introducción del año 82, digo, un riesgo muy importante que enfrenta un libro como este reside en la diversidad de perspectivas de las cuales se desarrollan los distintos temas que incluye. Eso es aplicable totalmente al libro que presentamos hoy día. ¿Mm? Es legítimo que el lector se pregunte si acaso en psiquiatría es posible, como de alguna manera pareciera ocurrir en el resto de la medicina, encontrar un punto de vista, un método, un modelo de pensamiento común, básico y fundamental, compartido por las diversas tendencias y escuelas psiquiátricas. La respuesta inmediata parece ser negativa, que actualmente nuestra especialidad no tiene, como las demás áreas del quehacer médico, un corpus teórico práctico suficientemente coherente y abarcativo que deje obsoleta la muchas veces apasionada disputa escolástica. Sin embargo, surge la pregunta por qué, a pesar de las diferencias teóricas y prácticas, los psiquiatras de distintas orientaciones seguimos siendo o viéndonos como psiquiatras u otras cosas. Y cuando digo psiquiatría, piensen también en psicoanálisis, porque se aplica, ya les dije, para mí se me confunden las experiencias de ser psiquiatra y de ser psicoanalista, porque la verdad que por lo menos desde este punto de vista comparten las mismas complejidades. Entonces dice, para la respuesta a esta interrogante es compleja y aún parcial. Dice, no puede ser que intentemos contestar desde una perspectiva solamente teórica. Debemos reflexionar acerca de la práctica psiquiátrica, sobre aquello que realmente hacen los psiquiatras. Esto es complicado porque, como veremos, lo que un especialista dice que hace, la mayoría de las veces corresponde a aquello que idealmente quisiera hacer y que se expresa en una concepción coherente de la enfermedad mental, del rol del psiquiatra y la naturaleza del acto médico. Bueno, eso fue dicho el año 82. ¿Mm? Y después, este es otro libro que se llama La práctica del psicoanálisis, evolución y actualidad, que publicamos en la Corporación Psicoanalítica, Corporación Salvador, hace muy poco, el año 2019, el año antes de la pandemia, y que también una obra colectiva. Una obra colectiva tiene 8 capítulos, en la cual hay, no sé, por lo menos 15 autores, ¿m? O 16. Y ahí, en la introducción, nuevamente, que lo editamos con la Josefina Figueroa, que muchos de ustedes conocen, y ahí yo me pregunto y digo que en este trabajo asistencial y docente que hemos llevado a cabo desde finales de los 80, en realidad en la Cooperación Salvador, nos fuimos preguntando y conversando y fuimos descubriendo que entre nosotros había establecido una conversación, esa conversación que estamos continuando ahora con ustedes, que en estos 30 años se ha desarrollado hasta abarcar ámbitos cada vez más amplios sobre la relación entre la teoría y la práctica psicoanalítica y sobre la mejor forma de enseñar cómo ayudar a quienes nos consultan en busca de alivio de sus dolores personales, en especial mediante la ampliación de autoconocimiento. O sea, está la misma preocupación. Eso lo descubrí ahora al pensar qué podía decirle y cómo podía presentar el libro. O sea, estamos inmersos en una conversación para entender la relación entre la teoría y la práctica, tanto en psiquiatría como en psicoanálisis. ¿Mm? Y ahí entonces, y esto fue algo que nos hemos encontrado con muchas personas, por ejemplo, nos encontramos con Epstein,
que fue un señor que vino acá, que es un profesor de la Universidad de Rochester, si no me equivoco, en Estados Unidos. Vino para acá el año 2000. Recuerdo que lo trajo la Lulú Bascuñán, la Luz María Bascuñán, que ahora es directora del Departamento de Bioética en la Facultad de Medicina, pero lo trajo porque en esa época estaba trabajando en comunicación en la medicina, y él, especialista en la atención primaria, acuñó el término de práctica reflexiva. Entonces, nos dimos cuenta, ¿te fijas? En el camino, si te fijas, la alusión al camino, nos fuimos encontrando con la necesidad de pensar acerca de cómo hacíamos lo que hacíamos, de acercarnos a algo que podríamos llamar una práctica reflexiva, pero no como un mero ejercicio intelectual sin consecuencias, sino siempre con el objetivo de incrementar la efectividad de nuestro quehacer psicoterapéutico y pedagógico. Empezamos a considerar como imprescindible pensar acerca de lo que hacíamos con los pacientes, develar los diversos modelos con que los pensábamos y qué efectos concretos tenía este modo de actuar en el campo psicoterapéutico compartido. Comenzamos a pensar en la necesidad de acercar lo más posible esos modelos a la realidad de la clínica. Y descubrimos que es posible trabajar con menos sesgos teóricos, con más apertura a lo que no se conoce o no se entiende. Aceptando, de paso, eso sí, que de esta manera nos adentramos en caminos dificultosos, no fáciles de transitar. Porque una práctica reflexiva efectiva, como que hemos tratado de cultivar, pone permanentemente en jaque nuestras convicciones y lealtades teóricas más atesoradas. Se provocan discusiones, a veces tan acaloradas que de no mediar el cariño y la buena fe, la colaboración intelectual no alcanza a madurar. Y aquí introduzco otro punto que para mí es muy importante. Hemos llegado a la convicción de que el psicoanálisis solo puede sustentarse en una epistemología pluralista, donde las distintas perspectivas y modelos deben aprender a conversar entre sí, más allá de los puntos de inconmensurabilidad que desde luego existen. Entonces aquí estamos en una especie de doble juego. ¿Te fijas? Estamos conversando entre nosotros, estamos conversando entre los académicos, estamos conversando entre los psicoanalistas, estamos conversando entre los psiquiatras desde el año 82 y desde antes en realidad también. Habíamos empezado antes a conversar. Pero esto también nos impulsa a que hagamos conversar las distintas perspectivas de los modelos y que cada una de alguna manera pueda aprender de la otra. Entonces ahí nos empezamos a salir del tema disciplinario y nos empezamos a ampliar hacia una cosa interdisciplinaria. Y fíjense que descubrí un trabajo que escribí yo con Raúl Riquelme, nuevamente fue con alguien, del año 83, que se llama Pluralismo Teórico en la Constitución de un Equipo de Salud Mental destinado a la Rehabilitación, que lo escribimos a propósito de cuando estábamos trabajando en psiquiátrico, de cómo sustentábamos una acción, una actividad, de que todo nuestro trabajo en el hospital estuviera orientado hacia la rehabilitación. Pero teníamos que sustentarlo en algo, y ahí descubrimos el tema del pluralismo teórico. Y el año 2006 escribí un artículo en el International Journal que se llama Después del pluralismo hacia un paradigma psicoanalítico nuevo e integrado. Entonces, ustedes se fijan, la verdad es que nuevamente los temas como que se confunden y necesita, o sea, la conversación interdisciplinaria necesita de la colaboración entre las disciplinas y necesita algo así de clínicos, investigadores, psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras y otras profesiones para poder enriquecer esta conversación.
Ahora, este es un tema que no se resuelve nunca. Mira, hace algún tiempo esta parte me atreví a pensar y, y discutirlo en foros psicoanalíticos, pero en realidad con bastante dificultad, porque estuve en eso como 30 años, en realidad es una discusión difícil. Me atreví a decir de que el psicoanálisis no es una ciencia, no es una disciplina independiente. Incluso me sentí muy confirmado por una cosa que leí en el libro de George McCarthy, que se llama Revolution in Mind, Revolución en la Mente, la creación del psicoanálisis, en la cual él afirma que el psicoanálisis es muchas cosas, pero entre otras cosas fue la propuesta de Freud a principios del siglo XX a la creación y la construcción del nuevo paradigma psiquiátrico que se estaba armando en esa época a partir de Kraepelin, de Bloiler y de una serie de otros autores. ¿Mm? La historia es conocida. Sabemos que Freud dijo, bueno, además, porque él también lo afirmaba, él decía también, él estaba de acuerdo con lo que podría haber dicho Wilhelm Grisinger, que por ahí por el 1870 había dicho las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, porque él era neuropatólogo, pero él había descubierto, en realidad en la clínica había descubierto que hay enfermos que se enferman, que hay pacientes que se enferman, digamos, de enfermedades mentales, digamos, se enferman por la biografía. Entonces ahí hay otra línea de causación y ahí descubrió el inconsciente, en fin, etcétera. Pero eso no fue aceptado por la, por la psiquiatría académica, entonces la psiquiatría psicoanalítica, psicodinámica quedó como algo marginal. Y ahí fue que entonces Freud se dedicó, no iba a perder el tiempo, no iba a agotar su vida en discusiones que eran muy improbables, digamos, que llegaran a ser hegemónicas o que llegaran a ser escuchadas. Y ahí decidió, en realidad, el psicoanálisis entero abocarse a la psicología propiamente tal y a todo el área de la literatura, el área de la cultura, en fin, etcétera. Pero lo que dice Macari es que la intención de Freud, explícita y lo fundamenta, era contribuir a la construcción del paradigma psiquiátrico. Ahora, entre el año 1910, digamos, hasta el año 2010 han pasado 100 años, y ahora pareciera que sí hay posibilidades de empezar una especie de reencuentro. Eh, Hace algún tiempo descubrí en realidad, cuando hablo nuevamente quiero repetir que descubrí, es decir, descubrimos, porque estas cosas las han descubierto mucha gente, y esto también lo escribí en un artículo de la Gaceta Universitaria hace como más de 15 años, no sé cuánto tiempo, muchos años, y también está escrito acá en uno de los capítulos, es que así como Freud construyó el psicoanálisis en base al mundo de la histeria, ¿m? El reencuentro, digamos, de las distintas disciplinas de la mente va a hacerse en torno a la depresión. ¿Por qué la depresión? Porque la depresión tiene algo así, se han descrito alrededor de 15 o 17, no sé exactamente igual porque eso varía un poco, depende de la perspectiva, teorías explicativas etiopatogénicas acerca de la depresión. Y todas tienen, obviamente en grado diverso, pero tienen un nivel de desarrollo y de madurez suficiente como para poder entablar conversaciones entre sí. Y esto en realidad me lleva, perdón, 5 minutos, me lleva al último punto en realidad, ¿por qué surgió este libro? Eh, Cuando nosotros formamos el, el doctorado en psicoterapia con la Universidad Católica y con la Universidad de Heidelberg, eh, bueno, uno de cuyos alumnos, digamos, fue Alberto Boto, uno de los primeros alumnos, una de las primeras generaciones. Bueno, resulta que había que hacer seminario, entonces yo propuse un seminario sobre el estudio de la depresión como un camino de integración entre el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología cognitiva, la psicología, etcétera, punto, la salud mental. ¿Mm? Bueno, entonces eso pasó hace 20 años. Entre medio, nos ganamos
distintos concursos y finalmente se formó el MIDAP bajo precisamente este planteamiento epistemológico del estudio de la depresión, pero desde el punto de vista multicausal, multifactorial, y estábamos en deuda. Bueno, y yo voy a terminar diciendo, también leyendo algo sobre del prefacio, en realidad, de la introducción. Entonces dice, y yo con eso termino, porque dice, yo quisiera comenzar este prefacio recordando la parábola de los hombres ciegos sabios y el elefante, que se adecua muy bien para introducir un libro de esta naturaleza. Esta historia bien conocida, que se originaba en tiempos antiguos en India, a menudo es usado para destacar las dificultades de diálogo entre las distintas perspectivas frente a la realidad. En sus varias versiones de la historia, un grupo de hombres ciegos que nunca se han cruzado antes con un elefante son invitados a tocar el cuerpo del animal para, para captar qué es lo que aparece. Cada uno de ellos toca una parte diferente, pero solo una parte, tal como una pierna, o sea, una pierna o la trompa. Entonces ellos comparan sus observaciones y se dan cuenta de que no están de ningún modo de acuerdo. Los hombres ciegos argumentan apasionadamente tratando de imponer sus propias versiones, hasta que el príncipe que los reunió les dice, todos ustedes tienen razón. Y la razón de esto es que cada uno está diciendo cosas diferentes, porque cada uno de ustedes tocó una parte diferente del elefante. Por lo tanto, el elefante tiene todas las características que ustedes mencionan. Entonces, en relación a nuestro punto, el lector sagaz ya habrá sustituido la palabra elefante por la palabra depresión. Y este libro es entonces eso. Pero este libro trata de tener una especie de tour de force, una vuelta de tuerca más aún. Yo continúo la parábola y reúno, por así decirlo, a los hombres ciegos y les digo, bueno, conversen entre sí, conversen entre sí y traten de ver qué comunidades, qué invariables existen entre todos ustedes para ver si podemos describir en un nivel meta, por así decirlo, algo que nos permita pasar de una teoría a la otra. Porque en este capítulo, el capítulo final, que escribimos con Alberto, y ese es el sentido del libro finalmente, el capítulo final se llama Los modelos en depresión y el juicio clínico o cómo usar los diferentes modelos etiopatogénicos con un paciente particular. Y ahí está el tema, digamos, de cómo en la mente todo este conocimiento científico, este conocimiento teórico, este conocimiento que viene de distintas partes, de alguna manera, por razones éticas y por razones metodológicas, por razones de la orientación hacia disminuir el sufrimiento y la mejoría de los pacientes, es tramitado por el juicio clínico de cada terapeuta, de cada psiquiatra, de cada psicoanalista, en fin, al servicio del paciente. Y cómo eso se puede hacer sin caer en una especie de eclecticismo barato que todo lo confunda, sino al contrario, algo que permita diferenciar muy bien, digamos, las distintas perspectivas y decidir cuál es el modelo que mejor se aplica con este paciente. Bueno, y eso es lo que yo quería decir esta noche, muy resumidamente, y disculpen si me he pasado el tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy agradecido. Y sigamos, Alberto, con tu Samuel, presentación. ya, ¿se escucha bien? Sí, Perfecto. ya. Tú me avisas también, Claudio, 5 minutos, por favor. A los 25 más o menos, 20, Eso, 25 por ahí, ya. perfecto.
Bueno, lo primero es que quería agradecerle a los organizadores de esta presentación. En segundo lugar, a los participantes que se animaron a estar presentes y escuchar este mix de presentación, conversación y diálogo. Y en tercer lugar, a Juan Pablo, la verdad es que para mí ha sido un agrado trabajar todo este tiempo con él y, este libro también es fruto de ese vínculo que ya nos une desde hace tanto tiempo. Ahora, antes de partir, yo quería hacer dos observaciones respecto al libro que me parecen importantes y la verdad es que es parte de las tantas cosas que me ha enseñado Juan Pablo es a tener una mirada crítica de los fenómenos, de partida de los fenómenos con los que nosotros trabajamos, de nuestro oficio como terapeutas y psiquiatras. De nuestro oficio como terapeuta. Y, y yo quisiera partir con dos observaciones respecto al libro. Primero, que este es un libro que trata sobre modelos etiopatogénicos, lo cual inmediatamente nos pone en el carril de, por llamarlo así, un modelo médico de la depresión, ¿no? Cuando se habla de etiopatogenia, se habla de causas y de mecanismos causales, lo cual inmediatamente nos sitúa en un modo de pensar la depresión desde un punto de vista de sus causas, de sus orígenes, cosa que puede ser también criticada desde muchos ángulos, pero sobre todo nos pone en lo que podríamos llamar un modelo médico o biomédico de la depresión, a pesar de que los conceptos de etiología y de causa o de causalidad también están presentes en la fenomenología, en la psiquiatría antropológica, en el psicoanálisis, etcétera, etcétera. Pero hay un alcance que tiene que ver con el propósito del libro que aborda justamente las causas y los mecanismos mediante los cuales un sujeto puede deprimirse. Ese es un tema. Y justo con ese tiene que ver también el lenguaje con el que está escrito el libro. O sea, probablemente, si ustedes quieren buscar lo que uno podría llamar la experiencia depresiva, no la van a encontrar en este libro. Este es un libro que está escrito en un lenguaje académico, por llamarlo así, y en un lenguaje más cercano a las ciencias naturales que a las humanidades, por llamarlo en términos muy generales. A lo que me refiero es que hay todo un ámbito de lo que podríamos llamar la experiencia depresiva que probablemente lo podemos encontrar desde luego en los relatos clínicos de los pacientes, por supuesto, pero especialmente en relatos en primera persona, por ejemplo, en la literatura. Estoy pensando en textos de William Styron, por ejemplo, Esa visible oscuridad, o en textos de Al Álvarez, Un Dios salvaje, que probablemente ustedes lo conocen, que son textos donde uno puede realmente experimentar como lector lo que significa una depresión desde un punto de vista de un relato en primera persona. Entonces, hay un tema que tiene que ver con el lenguaje y que de alguna manera marca un cierto límite, lo cual en ningún caso es una limitación, sino que es un límite respecto al modo en que está planteado este libro. Dicho eso, voy a compartir pantalla. Probablemente quede corto con el tiempo, que es algo que usualmente me pasa, pero no importa, suspendemos donde haya que suspender. ¿Ven bien la presentación? Sí se ve. Sí, perfecto. Entonces, lo primero que yo quería compartirles es que algo que puede ser de sentido común, pero que justamente al momento de enfrentar un texto como el que estamos presentando hoy día, es básico y me van a perdonar que parta tratando de definir algo por lo que no es, pero resulta que tampoco sabemos muy bien lo que es la depresión. Así que eh, lo que yo quería partir mencionándoles, siguiendo con lo último que dijo Juan Pablo, que es en el fondo a lo que apunta, yo diría, gran parte del sentido de este texto, es que la depresión no es una cosa o no es un ente, por lo tanto, algo que uno puede encontrar en el espacio y el tiempo, así como Descartes hablaba de esos objetos que pueden ser definidos clara y distintamente, y no puede ser definida objetivamente como lo pide la ciencia natural, y eso es algo que para el clínico
es una evidencia permanente. La depresión, desde un punto de vista clínico, es algo que un sujeto, el paciente, comunica a través de su lenguaje fundamentalmente, a través de la palabra y de su comportamiento. No hay otro modo en que nosotros podamos acceder al... Eso puede discutirse mucho, lo que significa el acceso al así llamado, bien entre comillas, mundo interno, y podríamos pensar, bueno, si existe o no existe, qué significa, pero en el fondo los datos con los que nosotros contamos como clínicos son la palabra y el gesto, por llamarlo así. Eh, pero resulta que ese algo implica siempre una totalidad alterada. Nadie ha visto una depresión caminando por la calle, ni nadie pensaría en tratar un desbalance de serotonina en un sujeto. Uno trata a la totalidad de la persona enferma. Y por lo tanto, eso es básico para lo que Juan Pablo destacaba al final de su presentación, que es la pregunta que nosotros también nos hacemos en el último capítulo, que es cómo poder ayudar a este sujeto entendiendo el modo en que esta persona particular llegó a deprimirse. Entonces, la depresión hoy día es un fenómeno clínico que puede ser abordado y comprendido desde muchos ángulos, desde el macrosistema social, político, hasta, qué sé yo, los polimorfismos genéticos, pasando por las características de la personalidad, etcétera, etcétera. Y así hay muchos que han intentado deshacerse de este enredo, cortando las complejidades y quedándose con parcialidades, que es justamente lo que nosotros hemos intentado recuperar y evitar en este texto. Los puntos que yo quisiera destacar en esta presentación son 5. Uno es que la depresión hoy día es imposible no considerarla dentro de lo que se llama el contexto de los trastornos del ánimo. En esto ha habido todo un retorno al concepto crepeliniano de la psicosis maníaco-depresiva. Vamos a hablar un minuto de eso. Lo segundo, que es consecuencia de lo primero, es criticar el concepto de episodio depresivo, que probablemente ha sido una de las grandes dificultades y de los grandes causas de tropiezo de la psicopatología, cuando se ha intentado mirar la depresión o conceptualizar la depresión bajo esta mirada que es tan americana a propósito del DSM, que es el concepto de episodio depresivo. Eh, por el contrario, lo que la evidencia plantea y autores como, por supuesto, Peter Fonagy o Patrick Lowten vienen trabajando desde hace mucho tiempo, es entender la depresión no solamente como un episodio que aparece en un momento determinado de la vida, sino que más bien como la manifestación final de un proceso patológico que es parte del desarrollo. Y en el cual se han formulado una serie de modelos explicativos. El típico modelo, que es el modelo de la vulnerabilidad, plantea que hay ciertos genes que en entornos desadaptativos o en entornos complejos, traumáticos, favorecen la aparición de una sintomatología determinada, ansiosa o depresiva, pero que eso está dado por una idea de vulnerabilidad. En el último tiempo se han desarrollado modelos que, más allá de la vulnerabilidad, plantean que lo que existiría son sujetos más sensibles a los estímulos ambientales. Esa es la hipótesis existen muchos modelos que incluyen, qué sé yo, sistemas como el ocitocinérgico o serotoninérgico, relacionados sobre todo con la cognición social, el apego y el sistema de recompensa, que lo vamos a revisar después, pero que plantean que los sujetos finalmente serían más bien sensibles al ambiente y no tanto vulnerables, lo cual explicaría cómo en ambientes positivos los sujetos podrían presentar un bienestar emocional mucho mayor que aquellos sujetos que se supone que serían más resilientes. Junto con lo anterior, y muy vinculado también a la idea del continuo entre personalidad y depresión, está la hipótesis de generación de estrés, y si podemos vamos a llegar finalmente a algunos aspectos vinculados con el apego a la mentalización, factor P y confianza epistémica, que es algo en lo que ha trabajado Peter Fonagy en los últimos años en su grupo. La depresión en el contexto de los trastornos del ánimo plantea fundamentalmente un retorno a la idea crepeliniana de la psicosis maníaco-depresiva, lo cual ha llevado yo diría, un error conceptual que se mantiene hasta hoy día, en el sentido de equiparar
la psicosis maníaco-depresiva con la enfermedad bipolar. Lo cierto es que para Kraepelin, la enfermedad bipolar, así llamada bipolar en la actualidad, era parte de lo que él llamaba locura maníaco-depresiva y que englobaba gran parte de lo que hoy día conocemos como trastornos del ánimo. O sea, desde un punto de vista kraepeliniano, enfermedad maníaco-depresiva no es sinónimo de enfermedad bipolar. Kraepelin agrupó una serie de cuadros clínicos, que son los que están mencionados acá, dentro de los que se incluye la melancolía, en base a observaciones fundamentalmente clínicas, que tenía que ver fundamentalmente con el curso y el pronóstico, y no tanto por los síntomas. Lo que él planteaba es que había un solo proceso patológico, que sería el trastorno anímico, que daba cuenta a lo largo del tiempo de síntomas heterogéneos, lo que él llama un pleomorfismo clínico, y donde el sello distintivo, a diferencia de la demencia precoz euleriana y de la futura esquizofrenia, no llevaba a lo que él llama un deterioro psíquico. Lo más importante para Kraepelin es que los cuadros anímicos podían transformarse unos a otros a lo largo del tiempo, que tenían un curso episódico con restitución completa interepisódica y fundamentalmente con tendencia a la remisión. Esa es la distinción que hoy día es fundamental entre la polaridad y la recurrencia. Hoy día, más que el foco desde un punto de vista clínico en la polaridad, es importante considerar más bien la recurrencia de los trastornos del ánimo. Y por supuesto, la clásica observación de transmitirse de manera hereditaria. Esto es lo que Kraepelin englobó bajo el concepto de locura maníaco-depresiva y que hoy día incluye no solamente, como les decía, la enfermedad bipolar, no es sinónimo de enfermedad bipolar, sino que incluye a la mayoría de los trastornos del ánimo, salvo un grupo probablemente de cuadros más bien reactivos, lo que se ha llamado neurosis del carácter o depresiones caracterológicas, que es un grupo más específico y que son más reactivas. Esto es lo que hoy día se considera espectro afectivo, que va desde el polo más caracterológico de la distimia hasta el polo más biológico, por llamarlo así, que estaría representado por la enfermedad bipolar de tipo 1. En el caso de la depresión habría también un espectro depresivo que iría desde las depresiones más caracterológicas, más crónicas y menos severas, hasta las depresiones menos caracterológicas, más episódicas y más severas, que sería típicamente la depresión melancólica. Como les decía, esto lleva a cuestionar el concepto de episodio depresivo, en el sentido de que si nosotros tenemos esta cartilla anímica, nosotros vemos al paciente, nos consulta con síntomas depresivos, este es el típico caso en que uno podría decir este paciente está cursando un episodio depresivo mayor y partir su tratamiento con antidepresivos o con psicoterapia según la levedad o la gravedad del caso. Pero resulta que si nosotros miramos la historia de este paciente, más allá de este episodio, este sujeto ha tenido episodio hipomaníaco y ha tenido o va a tener episodios maníacos. Por lo tanto, ese episodio depresivo que nosotros estamos viendo ahí no corresponde a un episodio depresivo mayor monopolar, sino que corresponde a la fase depresiva de un cuadro bipolar. En este caso, antes de que aparezca la manía, sería una bipolaridad de tipo 2. Por lo tanto, la trayectoria que pueda tener el sujeto en términos de la aparición de síntomas a lo largo de su desarrollo es fundamental, y esta es la base para los modelos. Aquí les estoy mostrando un gráfico que es característico del trabajo de Leuten sobre la polaridad anaclítica proyectiva, que es un modo de entender la depresión como consecuencia de disrupciones en el desarrollo, más que como episodios independientes entre sí que se den a lo largo del tiempo. Y junto con este modelo, que si ustedes se fijan, se está acercando más a la idea de personalidad. Fona y Leuten han desarrollado un modelo en que combinan al menos tres dominios, que sería el sistema de estrés. No me voy a detener ahora, solamente lo voy a mencionar: el sistema de estrés, el sistema de recompensa y el sistema de mentalización o cognición social, que en conjunto, en función a ciertos dominios que son, por un lado, conductuales, por otro lado, neurobiológicos y por otro lado, genéticos, dan cuenta de estas disrupciones del desarrollo y la aparición a lo largo del tiempo de sintomatología depresiva. Este es otro gráfico tratando de mostrar algo muy parecido y que está vinculado a los, fundamentalmente, al sistema de apego. Desde este punto de vista, el micrófono encendido, parece. Ella está presidente jurado.
Sí. No sé si alguien puede... No sé si alguien puede... Oye, que tiene que alguien, oye, tú puedes apagar los, Parece que... se puedes apagar, ¿Y cómo bailó? todos los audios, puedes apagar todos los. Eh, Bueno, el problema es que no sé quién es Cecilia Araya. El problema es que no sé quién es Cecilia. no, 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 sigo nomás. Ya. Dale. Bueno, lo, no, Revista. bueno, lo interesante en estos modelos es que este es un estudio bastante antiguo, pero que es muy gráfico para lo que les quiero transmitir, es que se ha visto que sujetos que tienen antecedentes de trauma temprano, si presentan sintomatología depresiva crónica en la adultez, la respuesta a psicoterapia es significativamente mayor a la respuesta a fármaco. O sea, en el fondo, sujetos con depresiones crónicas en la adultez y con antecedentes de trauma responden significativamente mejor a la psicoterapia versus a la farmacoterapia. Lo cual, incluso para algunos, ha planteado la necesidad de considerar casi como una dimensión o un grupo psicopatológico independiente a las depresiones asociadas a trauma, como si configuraran un cuadro clínico independiente de las depresiones típicas, melancólicas, no melancólicas, atípicas, etc. Y esto, como les decía, tiene que ver con el cambio del modelo clásico, que sería este modelo, que es el modelo de diátesis-estrés, donde un genoma vulnerable en un ambiente vulnerable daría paso a un fenotipo vulnerable, el cual daría cuenta Perdona, de la Alberto, aparición de sintomatología. ¿Perdón? es que, ¿sabes qué? Hay unas personas que dicen que no se escucha bien, a lo mejor te puedes acercar un poco más al micrófono. Y aprovecho de decirle a Cecilia Araya que por favor silencie su micrófono, Cecilia, Perfecto. porque estás con el audio encendido. Perfecto. Perdón. Sí, no, gracias. Entonces, este modelo hace énfasis fundamentalmente en la idea de vulnerabilidad. O sea, habría sujetos que son genéticamente más vulnerables y habría sujetos que genéticamente son más resilientes, lo cual, si uno piensa, puede tener implicancias sociales e incluso políticas bastante delicadas. Entonces, los modelos de sensibilidad lo que plantean, y esto es muy interesante, es que no habría sujetos vulnerables y resilientes desde un punto de vista genético, sino que habría sujetos que son más sensibles a los efectos del ambiente y sujetos menos sensibles. Lo cual significa, este es un ejemplo de una variante genética y esta otra variante genética, que sujetos que supuestamente serían más resilientes son sujetos menos sensibles al ambiente. Por lo tanto, en ambientes de alto riesgo son sujetos que presentan un nivel de sintomatología depresiva similar a la que podrían presentar en ambientes de bajo riesgo. Son sujetos que, por llamarlo así, más impermeables a las vicisitudes del ambiente. Sin embargo, los sujetos que podrían antiguamente considerarse como vulnerables, en el fondo, según este modelo, son sujetos más sensibles. Lo interesante es que estos sujetos más sensibles en ambientes de alto riesgo se deprimen más, o sea, tienen mayor sintomatología depresiva que aquellos sujetos supuestamente menos sensibles o más, entre comillas, resilientes. Pero la observación interesante es que en ambientes de bajo riesgo o en ambientes de soporte social son sujetos que eventualmente podrían alcanzar niveles de bienestar subjetivo incluso mayores que aquellos sujetos supuestamente resilientes. Y eso es parte de modelos relativamente nuevos que requieren evidentemente un estudio multidisciplinario y que justamente en este momento estamos conduciendo una investigación en el Departamento de Psiquiatría Oriente que está encabezada por Juan Pablo, justamente tratando de buscar ciertas interacciones entre los genes, el ambiente, la personalidad o experiencias de apego que pudieran dar cuenta de este modelo de sensibilidad diferenciada. Pero que es interesante, probablemente hoy día no vamos a alcanzar a conversarlo, pero que es interesante vincularlo con ciertas características de la personalidad,
por ejemplo, la polaridad anaclítica introyectiva, lo cual inmediatamente nos lleva al menos a distinguir 4 parámetros que pueden ser interesantes al momento no solamente el diagnóstico diferencial, sino que incluso de la predicción de la respuesta al tratamiento, que tiene que ver con el tipo de evento estresante que genera la sintomatología depresiva, que tiene que ver obviamente con las características de la personalidad, que tiene que ver con la respuesta a psicoterapia, o sea, hay técnicas psicoterapéuticas que son más útiles para uno que para otro, y que tiene que ver además con una hipótesis respecto a los modelos de cambio. Por lo tanto, no solamente de respuesta a psicoterapia, sino que también de evolución y cambio. Es muy interesante. Entonces, se ha llegado a plantear, cosa que para los antiguos clínicos es realmente una obviedad y no es ninguna novedad, es que habría depresiones que son sensibles al ambiente y otras que serían insensibles al ambiente. Esto no es necesario haber estudiado mucho para darse cuenta que en el fondo es el clásico modelo de las depresiones endógenas y de las depresiones reactivas. Pero hoy día, con un soporte desde un punto de vista de la investigación empírica, desde un punto de vista cognitivo, neurobiológico, incluso genético, bastante más robusto. Para terminar, yo creo que ya me queda poco, Claudio, ¿no? No escuché. 5 minutos te Ya, quedan. perfecto. Entonces, lo interesante es que esto nos lleva a plantear la relación entre personalidad y depresión, ¿no? Ha habido muchos modelos. Aquí yo planteo los 4 modelos que más se han estudiado, que tiene que ver, por un lado, con la personalidad entendida como un factor predisponente o de vulnerabilidad, que este sería, por ejemplo, en parte el modelo de Black, donde hay ciertos rasgos de la personalidad que podrían predisponer a un sujeto frente a determinadas situaciones a deprimirse. Por ejemplo, un sujeto anaclítico se deprime fundamentalmente en situaciones de pérdida o de separación, un sujeto introyectivo se deprime fundamentalmente en situaciones de rechazo o de fracaso. Ese sería un factor predisponente. En segundo lugar, los cambios de personalidad serían una consecuencia de la alteración anímica producto de la depresión. Esto se ve fundamentalmente en depresiones crónicas que terminan de alguna manera erosionando la estructura de la personalidad, o en cuadros anímicos con una recurrencia más allá de lo esperable, con una alta recurrencia. El modelo de la personalidad entendía como una manifestación subclínica de la depresión, y esto es algo que observó Kraepelin hace más de 100 años. Él llamó temperamentos afectivos, temperamento hipertímico, temperamento ciclotímico, temperamento distímico, etc. Y las características, que es el modelo patoplástico en que la personalidad influye sobre la manera en que se manifiesta clínicamente la depresión, que también el modelo de Black es una combinación entre el punto 1 y el punto 4. Lo interesante de este modelo es que, y esta es la hipótesis de generación de estrés, es que, de nuevo, cuando estamos frente a un episodio depresivo, detrás de ese episodio depresivo, según este modelo, lo que hay es un sujeto que, debido a sus características de personalidad, se involucra en situaciones ambientales que finalmente terminan siendo tan estresantes que el sujeto se deprime. Entonces, el punto es que este modelo explicaría también la recurrencia, y por otra parte sería también un fundamento de por qué la psicoterapia en depresión, y sobre todo las psicoterapias de orientación psicoanalítica, pueden tener un efecto en la prevención de la recurrencia mucho más alto incluso que el tratamiento farmacológico, que otros tipos de psicoterapia, porque son terapias que no están orientadas fundamentalmente al control sintomático, sino que son terapias que están orientadas también al manejo de la personalidad o a la intervención sobre la personalidad. Entonces, según este modelo, la intervención sobre la personalidad evitaría que el sujeto se involucre en situaciones estresantes que finalmente terminen deprimiéndolo, y a través de eso evitamos la recurrencia de la depresión. Este es otro modo de entender también la interdisciplina. Y yo creo que en beneficio del tiempo, porque acá iba a hablar sobre el concepto de confianza epistémica, precomentarización en Fonagy, que muchos de ustedes lo conocen, así que probablemente sea bueno saltárselo. Tal vez quedarnos con esto, que de nuevo volvemos a lo que Juan Pablo planteaba inicialmente en términos de su presentación,
y que a mi juicio es uno de los aportes fundamentales también de Fonagy, donde él plantea que el cambio terapéutico no se debe solo al insight que se obtiene dentro de la consulta, dentro del encuadre o en el setting terapéutico, sino que se debe a la capacidad de la relación terapéutica de potenciar el aprendizaje acerca de uno mismo y de los demás fuera del encuadre de la sesión. Es decir, para Fonagy el cambio final o el cambio definitivo debe traducirse finalmente en el ambiente social en el que se desarrolla el individuo. Y por lo tanto, volvemos a entender la depresión no como un fenómeno intrapsíquico, monádico, así al modo de Leibniz, sino que es un fenómeno fundamentalmente anclado en el desarrollo, más que intrapersonal, interpersonal, que va mucho más allá, como les decía, de un episodio depresivo y que se da en el contexto de lo que se llama los trastornos o el espectro de los trastornos de la línea. Eso es lo que quería presentarle. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Alberto, por esta bonita exposición. La verdad es que ahora me tocaría a mí, yo tengo pronosticado pocos minutos, unos 10, de modo que va a haber harto tiempo para una, esperamos, rica discusión con la concurrencia. De verdad, para mí es un tremendo honor haber recibido esta invitación de parte de Juan Pablo y Alberto de ser el primer comentarista en el fondo público de este libro. Y quisiera decir algo que me surgió en el momento, ¿no? De que si bien mi presentación va a ser bien breve y muy acotada a las primeras impresiones que me dejó este libro, me llama la atención de cómo al menos me da la impresión de que algo entendí, porque algunas de mis pequeños planteos se van a repetir en lo que tanto Juan Pablo como Alberto de una manera mucho más completa han conversado y relatado de su experiencia, de lo que ha sido toda su trayectoria para la edición de este libro. Voy a leer, ya a diferencia de Juan Pablo y Alberto, no me pude dar la posibilidad de algo un poco más espontáneo en ese sentido. Cuando recibí este libro, o aún más cuando me pidieron Juan Pablo y Alberto presentarlo en sociedad, me había enfrentado a un dilema no menor. Por un lado, el de ser atrapado por la erudición y vastedad de su contenido, situación en que la amenaza permanente, el naufragio en mi precaria balsa transpacífica de conocimiento fracasaría en llegar a las remotas, incógnitas islas que tampoco nada me dijeran de la inconmensurabilidad de este vasto océano. O de ir por otro camino, buscar una senda más conocida, con toda seguridad algo más cómoda y transitable desde mi propia localidad y trayectoria de vida profesional, modelada ciertamente por los no menos difíciles laberintos de mi propia experiencia desde un curioso y anhelante estudiante de psiquiatría hasta quien me siento ahora. Y desde aquí preferí no salir a la aventura. Ya tengo mis razones y me permití más bien discurrir por algunos recuerdos y una breve aventura imaginativa que me provocó esta presentación. En este sentido, el libro que hoy mostramos lo he ido leyendo más que como una guía de viaje por la depresión, como aquellos relatos que ya aventureros, aventureras de relatos fantásticos como Homero, Marco Polo, Colón, Darwin, Alexander von Humboldt o el mismo Freud, también Jean Baret o Shackleton, en fin, tantas otras personas anónimas que han enfrentado con atrevimiento lo incógnito e intransitable que nos rodea y acontece. Parece o suena algo exagerado referirme así a un libro que puede ser visto básicamente como una actualización, un punto, una puesta al día, ¿no? de el tema, entre comillas.
pero que abierto en su intencionalidad, y espero no equivocarme, también me resulta más cercano de verlo como una narración de y sobre los conocimientos en el contexto actual de pluralismo integrativo o del llamado mito de unidad, conceptos que toman algunos de sus autores en los límites de lo que actualmente se ha escrito e investigado al respecto. Además, ¿no es acaso la ciencia tal como la entendemos también una aventura, una expedición, una narrativa de lo conocido y de aquello que alcanzamos a raspar a veces por mera intuición? Creo en ofender a sus autores, autoras, editores con estas metáforas. Más bien intentar destacar su propuesta de entregarnos un libro próvido de contenido. Un cálculo aproximado que dice es que cada capítulo tiene promedio más de 80 referencias promedio, ¿no? Algunos más, otros menos, pero de los 16 capítulos, eh, más el prefacio que escribió Pablo. No diré mucho sobre la depresión, por lo demás ampliamente documentada en el libro mismo, por cierto. Como ya decía, desde mi incómoda situación de lector, traiga para recordar que en los años 80 gran parte del conocimiento que había de los trastornos psiquiátricos en general era guiado por la nosología heredada de los grandes clásicos, precisamente Kraepelin, Bleuler, Kretschmer, Jasper, con su tremenda psicopatología, ¿no es cierto? Schneider, Conrad y tantos otros, incluyendo a Freud, entrecruzados en una curiosa paradoja, a decir los primeros eminentes catedráticos, psiquiatras, en el sentido del término atribuido a Ryle de la Quédate 1803, ¿no es callado, cierto? para concentrarte. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se No, escucha? Se Ah, escucha bien, sí, yo te escucho bien. ahí sí. Yo escucho. ¿Sí? Sí, ¿Aló? Yo también escucho. Se escucha ¿Se bien, se escucha? escucha bien. Ya, Sí, sí, mejor seguir. correcto. Sí, Hugo. Término de psiquiatra, ¿no es cierto?, atribuido a Ryle de 1803, que es muy importante, ¿no?, en términos de ir configurando esta eh, historia que nos narró también Juan Pablo, buscando, me refiero a estos clásicos, ¿no?, descripciones precisas de los síntomas y vivencias de los pacientes que nos condujeran a explorar las enfermedades mentales con el alero de ser explicadas en un futuro por procesos y alteraciones cerebrales aún no conocidas. Y Freud, neurólogo de formación, tal como dijo Juan Pablo, fascinado por entender los procesos psíquicos subyacentes en la comprensión de dichos padecimientos, aunque nunca abandonara realmente su esperanza de encontrar sustratos biológicos en esto. Dos grandes cuerdas investigativas que parecían inconciliables tanto en sus métodos, fundamentos e incluso objetivos epistemológicos. Paralelamente, había considerables esfuerzos, en los años 80 me refiero, en los laboratorios de neurofisiología por desentrañar los misterios del cerebro, pero escasos eran los puentes que permitían en esos años correlacionar de manera más comprensiva la etiología o la etiopatogenia de los trastornos mentales, ya que cualitativamente estas investigaciones, al menos en mi parecer, no iban mucho más allá de lo que ya fue emprendido hace alrededor de más de un siglo atrás por los anatomistas y las teorías localizacionistas de aquella época. Recordemos también que muchas veces fue el uso clínico empírico de algunas drogas y no un dirigido programa de exploración, de investigación, ¿no es cierto? Como por ejemplo el descubrimiento de la isoniazida, que fue básicamente un medicamento usado en la tuberculosis y que se demostró su eficacia en mejorar el ánimo de los pacientes. O la clorpromacina, que fue primero un antialérgico, y después, bueno, dio origen a todo en los años 40 el uso de los neurolepticos. O el mismo carbonato de litio, inicialmente usado en reemplazo de la sal común
en la mesa de pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto para dar algunos ejemplos, ¿no? Que esto permitió realmente un salto cualitativo en el desarrollo terapéutico más eficaz y en general menos invasivo para aliviar los síntomas para quienes fueron diagnosticados como enfermos mentales. Tales azarosos descubrimientos abrieron grandes rasgos el estudio de los sistemas neuroquímicos cerebrales y su correlación con la clínica. Para ser breve, se inaugura la era de la psiquiatría biológica. Les recomiendo el capítulo de Hernán Silva del libro aludido, ¿no? La psiquiatría puramente descriptiva, encontraba así sus fundamentos en una estrategia bottom-up de un procesamiento epistémico, de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Sin embargo, la pregunta por las causas, entre comillas, de estos desequilibrios neuroquímicos no parecía tener mayor sentido, tal como una fractura, sin importar si fuera consecuencia de un golpe durante un partido de fútbol, en medio de una compleja definición de la liga local, o un accidente peatonal. El tratamiento parecía tener que responder a ese desajuste biológico, entre comillas, detectado. Pero las ciencias cognitivas nos darían una sorpresa, y aquí Kandel es nuestro héroe, ¿no es cierto? Ya que no era insustancial qué había provocado dichos cambios. El aprendizaje, es decir, la experiencia en sí, generaba modificaciones significativas y también duraderas hasta las entrañas de nuestro material genético. La neurociencia social irrumpía en los años 90. Nuestras interacciones humanas y nuestro conocimiento del medio ambiente en general también lo hacían. Un cerebro aislado ya no nos da las huellas, los rastros de esa historia, y solo nos podía revelar una porción discreta y casi sin sentido de tales fenómenos psicológicos y psiquiátricos. Teorías de la mente, el dilema mente-cuerpo, es decir, filosofía, psicoanálisis, neurociencia, ingeniosos estudios en bebés para descubrir su psiquismo, etc., comenzaban a converger, en cierto modo de forma caótica, pero altamente atractiva y fascinante, de interrelaciones, diálogo, reconocimiento disciplinario. El top-down, la psiquiatría descriptiva fenomenológica y el psicoanálisis comenzaban a dialogar con otras disciplinas. El reflotamiento de las teorías traumáticas, movimientos sociales como el feminismo, fenómenos emergentes, estructuras disipativas fractales y un sinnúmero de concepciones comenzaban a darle al conocimiento de los procesos psicológicos un nuevo significado. A mi modo de ver, más humano. La especialización, la territorialidad que aún persiste, iba cediendo incipientemente desde una no integración hacia teorías complejas, pero también hacia un integracionismo algo ingenuo, como deja ver, perdonándome la expresión, el entremetido término de psico, neuro, inmuno, endocrinología, al cual podríamos hoy agregar una serie de otros prefijos como socio, epi, histo, etcétera, etcétera. Ustedes podrían seguir agregándolo. Prístinos vestigios de refugios reduccionistas e integraciones mágicas de hechas complejidad. Lo interdisciplinario ciertamente puede contener enormes contingentes de sacrificio y de resignación, pero también una incalculable ganancia relacional en la generación de conocimiento. Lo que quiero enfatizar aquí es, en este libro, he aquí un desafío interdisciplinario, por cierto. Me gustaría preguntarle a los editores aquí presentes, también autores, por cierto, de algunos capítulos, ¿por qué etiopatogenia y no separadamente etiología y patogenia? Causa efectiva y mecanismo, como decía Alberto, ¿no? El qué y cómo. Vieja costumbre de ver los fenómenos naturales. ¿Se trata de una indiferenciación epistemológica en vías de alguna respuesta? Le pregunto a los autores. ¿O es que los editores imperceptiblemente nos invitan a navegar por bucles de una nueva ciencia?
Recuerdo, a propósito de esto, largas discusiones en torno a lo que los pacientes depresivos sufrían en los tiempos 80, cuando yo hice la formación, lo que llamaban inversión de la causalidad. Es decir, que atribuían falsamente, según el ojo clínico, que sus síntomas eran causados o explicados porque el mundo era malo, hostil, o por el temor a o a padecer una enfermedad incurable, o que la ruina estuviera tocando sus puertas. Tales eran, desde su percepción, el motivo de su estado mórbido. Pero el clínico les explicaba la verdad, entre comillas, ¿no? Usted se siente así porque está deprimido o deprimida. Los remedios que le corregirán esta distorsión afectiva cognitiva y volverá a ver el mundo tal cual es. Su supuesta enfermedad ya no será tal, etcétera, etcétera. En parte es cierto, cierro comillas de estas discusiones que había, ¿no? En parte es cierto, pienso hoy día, pero en buena parte, a la luz de lo que hoy conocemos, una tremenda y a veces iatrogénica falsedad. Solo por considerar uno de los múltiples conceptos que nos devela en tal sentido este libro. Según Leutzinger-Boleva, un 80% de las depresiones crónicas antes consideradas generalmente como endógenas se les puede atribuir una etiopatogenia traumática. Acuérdense de esa clasificación de los trastornos psicóticos, ¿no? Los comprensibles y los incomprensibles, ¿no? Creo que era de Jasper el que lo clasificó así. Y la depresión mayor, o como nos contaba Alberto, estaban dentro de las incomprensibles, las psicosis maníaco-depresivas, ¿no? Continúo. De modo que este 80% de esto que antes llamábamos endógeno, y cómo los numerosos también estudios longitudinales y retrospectivos nos muestran esta heterogénea heredabilidad intergeneracional de estos trastornos. O sea, además de ser hoy día de origen traumático, también son reproducidos en generaciones posteriores, intergeneracionalmente, ¿ya? Es decir, que el valioso concepto de endógeno en la psiquiatría descriptiva ya no podríamos atribuirlo a lo misterioso que hay en el alma humana, sino que se debe a complejos sucesos, reflejo de lo no dicho, lo ocurrido pero silenciado o transformado en un lenguaje que hoy podemos ahogadamente escuchar y entender en la queja y el autorreproche melancólico. Bueno, cabe destacar que también Freud, en su espléndido ensayo, ¿no es cierto?, de duelo y melancolía, quedó algo envuelto por su teoría de la pulsión, ¿no? Y tal vez, si bien yo comparto hoy día mucho de las conceptualizaciones que surgen de ahí, el hecho de atribuir la causa, ¿no es cierto?, de alguna manera a la carga pulsional del sujeto, creo que hay algo ahí que podemos seguir discutiendo. Dicho de otra manera, lo endógeno hoy, si lo resignificamos, reconceptualizamos, nos permite desentrañar a dicho individuo en su singularidad histórica. Y para ser justo, esto no se trata de un conocimiento nuevo para dejar fuera los anteriores, ¿no? Me gustó mucho lo de Alberto en ese sentido de no es un reflotar sobre Kraepelin, digamos, sino que yo creo que hoy día la comprensión de los fenómenos depresivos, digamos, nos retrotrae inevitablemente también a una especie de interdisciplina con los clásicos, digamos, ¿no?, de un ejercicio interdisciplinario en ese sentido. También destacar el capítulo de los autores Lewton y Fonagy, ¿no?, como largamente explicaba Alberto, que en una
didáctica presentación nos muestra cómo la conceptualización de tres grandes sistemas psicobiológicos interrelacionados, el de estrés, recompensa y mentalización, ¿no es cierto?, nos ayudan a comprender los fenómenos depresivos no como una condición mórbida, precisamente lo que decían tanto Juan Pablo como Alberto, sino como una respuesta compleja al estrés generado por experiencia de separación o pérdida, mejor, más adaptativa, ¿no es cierto? Voy a admitir a toda la gente, perdón. ¿Cómo dejar de referirme al riquísimo concepto clínico de fenotipos intermediarios estudiado por nuestros colegas Alex Bene y Mariana Krauser para diferenciarlos de la heterogeneidad fenotípica de las depresiones como estados, ¿no?, y su categórica contribución e importancia del tratamiento de las variaciones anímicas durante los periodos intercríticos, tal como enfatizaba Alberto? Resumidamente dicho, de una diversidad de aspectos premórbidos y factores desencadenantes. Aquí yo incluiría muchos elementos, ¿no?, que son fundamentales en el trabajo terapéutico y, por cierto, la psicoterapia, ¿no? El tratar la personalidad, ¿no?, la vulnerabilidad al estrés, recomendar el ejercicio, la dieta, regular el sueño, los vínculos, ¿no? Todos aspectos que quedan en este periodo intercrítico, ¿no?, que podemos resumir. Por cierto, haciendo referencia implícita a estos autores a las categorías que vieron Tellenbach, ¿no es cierto?, y Sidney Platt, eh, desde diferentes perspectivas, por cierto, pero ya clásicas descripciones al respecto. Finalmente, ¿cómo no destacar las múltiples referencias en diversos capítulos que aluden a las afectaciones en nuestro entorno, tanto social como ambiental, y su influencia en un individuo ya no conflictuado, sino debatiéndose permanentemente entre lo, comillas, posible y lo imposible, cierre comillas, con el consecuente cansancio de existir, nuevamente, no el conflicto, como refería Juan Pablo, ¿no?, sino un andar abatidos. Es frecuente que personas que se acercan a una consulta psiquiátrica y también obviamente psicológica alberguen una esperanza de mejorar su rendimiento, ¿no es cierto?, de mejorar su eficacia laboral, de mejorar su performance sexual, social, en fin, de escapar a ese sentimiento de inadecuación, muchas veces negándose a la posibilidad de cambios genuinos en su modo de vida. Una trampa muchas veces para los terapeutas, los psiquiatras, a la cual tenemos que estar muy atentos. Reconociendo, sí, de que estos cambios a veces son muy difíciles o francamente imposibles, ya que otros factores, las condiciones materiales, por ejemplo, planteadas ya hace tanto tiempo por el viejo Marx, son las muchas veces causantes, entre comillas, de lo depresivo. Y es cierto, la pobreza sí es un potente factor de riesgo para la depresión. Nuevamente, interdisciplina, ¿no? No me puedo alargar más en esta propuesta, en esta presentación, ¿no? Y quisiera destacar, sí, finalmente, en los valiosos capítulos escritos por otros colegas no citados en esta presentación. Muchos de ellos, amigos, conocidos, formadores, en fin. Y tal como destaqué en la reseña que fue publicada recientemente en el boletín de Absan, felicitar a todos las y los colaboradores que hicieron posible este magnífico libro y agradecer la dedicación y la generosidad de sus autores. Hasta aquí. Muchas gracias, Bueno, Gabriel. ahora dejamos abiertas las preguntas, ¿no? Tenemos media hora para poder conversar con los autores y editores de este libro.
pueden abrir los micrófonos, yo creo, ¿no? Déjame decir algo respecto a lo que escuchan. ¿Ah? Sí, Ya, déjame decir algo respecto a lo que eh, te agradezco mucho tus palabras, Pacho, porque la verdad es que tú eres bien modesto, ¿ah? Pero la verdad es que entendiste la complejidad del libro en toda su incom- en toda su dimensión, diría yo, ¿no? Y la verdad es que para hacer justicia a la complejidad quiero decir de que nosotros tratamos de abarcar también eso, porque uno de los temas que apareció en el último tiempo, en realidad, y en el último tiempo en Chile ha sido muy claro, que la depresión, además de ser todo lo que es y todo lo que se sabe, se convirtió también en una expresión de malestar social. En octubre del 19 no era depresión, era capitalismo, uno de los grafitis, otro graffiti. Esta es la rabia acumulada que trataron de anular con fluoxetina. Bueno, entonces el capítulo 4 de Claudio Maino, que es un psicólogo que se acaba de doctorar en la Universidad de París, sobre este tema, escribió, se refiere a ese tema, se llama Idioms of Depression in Contemporary Individualistic Societies, the United States and Chile, o sea, expresiones de depresión en las sociedades individualistas contemporáneas, una comparación entre Estados Unidos y Chile. Entonces, las secciones dicen, por ejemplo, depresión e individualismo más allá de la perspectiva científica y política. Eh, Otra sección, la pérdida de autoconfianza, la manera americana de deprimirse. Y otra sección, la depresión chilena, el malestar por el desarreglo popular. Eh, Hay otro capítulo también, el capítulo 12, que es de Álvaro Vergés, que es un psicólogo profesor de la Católica, que se llama Pobreza, Inequidad Social y Depresión. Y aquí habla precisamente sobre el tema de causación y mecanismo. Mira, el problema es el siguiente, o sea, sabemos que es totalmente diferente haber nacido y criado, a veces nacido y criado, digamos, en la dehesa, estoy caricaturizando, y en los bajos de Mena, porque toda la prevalencia de enfermedades de todo tipo, no solo salud mental, son totalmente diferentes, o sea, el riesgo de enfermarse es muchísimo mayor en los bajos de Mena, que es una de las comunas que acumula la mayor cantidad de factores de riesgo para enfermarse de cualquier tipo, digamos. ¿Ah? Bueno, entonces, el tema, claro, el tema de la relación entre las causas y los... Eso sabemos nosotros porque por razones epidemiológicas podemos describir eso y podemos fundamentar. Sin embargo, tenemos que saber cómo se produce eso. ¿Cuáles son los mecanismos? Porque si no, no podemos intervenir. ¿Entiendes? O sea, no podemos esperar, y mira, recientemente en MIDAP organizamos un seminario sobre salud mental y desarrollo sustentable, precisamente con este tema. Mira, sabemos que se necesitan cambios sociales urgentes y estructurales, porque la inequidad, etcétera, la desigualdad, en fin, etcétera, es tal en este país que está produciendo mucho malestar social y mucho. Sabemos nosotros que antes de la pandemia teníamos un 20% más de depresión que el promedio mundial, que es el 5%, nosotros tenemos el 6%. Bueno, pero después de la pandemia estas cosas han aumentado seguramente. Bueno, pero no podemos esperar hasta que cambie la sociedad, porque suponiendo de que este proceso constitucional, constituyente, digamos, traiga lo mejor para el país, van a pasar 10 años por lo menos antes de que cambie muchas cosas. Por lo tanto, entonces tenemos que saber cómo intervenir en grupos más vulnerables. Y tenemos que tener políticas públicas, y ese seminario está destinado a eso. ¿Qué políticas públicas? Como el programa Chile Contigo. Ustedes se fijan que yo, un clínico, psicoanalista, en este momento transformado en un salubrista, porque eso se transforma en una urgencia. ¿Ah? Pero ya, entonces por eso que el tema del mecanismo, ¿te fijas? Porque resulta, lo dijo claramente, y hay muchos datos de todo tipo, lo dijo claramente Alberto.
las depresiones con trauma temprano, al parecer son diferentes, porque tenemos que tener terapias que le den algo de sustancia a esto de terapia centrada en el trauma. ¿Qué significa tener un paciente traumatizado y otro que no es traumatizado? ¿Te fijas? Son pacientes diferentes. Bueno, eso tenemos que clarificar. Por eso es que tenemos que ir afinar la cosa e ir mucho más al tema de los mecanismos. Eso implica investigaciones de grandes grupos y además una permanente relación. Tenemos que a su vez, obviamente, tenemos que escuchar la voz de los pacientes, porque es lo que tú decías, ¿te fijas? ¿Qué es lo que dicen ellos? En este último escándalo psiquiátrico, ¿m? Que ha habido al el Hospital Salvador de Valparaíso, ¿ah? Que algunos ya que se ha ido, algunos incluso investigadores de MIDAP han terciado la investigación, el tema entre precariedad de los servicios de psiquiatría y regresión de los derechos humanos. Esa es una discusión gigantesca. ¿M? Esa es una discusión gigantesca. Pero resulta que lo que hasta el momento, lo que está faltando es la voz de los pacientes. La voz de los pacientes del Hospital Salvador y la voz de los pacientes de salud mental. Ahora hay agrupaciones de usuarios, ¿m? Como Círculo Polar y otras en realidad, que están tratando de traer la voz de los pacientes al discurso profesional. Bueno, y hay otro capítulo que es muy interesante también, que es el capítulo 11 de la Sofía Bowen, que es una socióloga que se está doctorando en el King's College en Londres, que es también investigadora de MIDAP, y que se llama Depresión y Cultura Experta, los marcos psiquiátricos, regulatorio y moral que subyacen a la ausencia del diagnóstico de depresión en la salud ocupacional chilena. Todos los que saben algo de salud ocupacional chilena se dan cuenta que no se hace el diagnóstico de depresión. Y aquí ella lo que hace es, a través de una investigación cualitativa, que, en fin, y una investigación teórica, etcétera, etcétera, ¿por qué la salud ocupacional chilena no acepta el diagnóstico de depresión? O sea, si tú, bueno, hay muchas razones, pero no voy a decirlas, pero también tenemos que conocer grupos particulares, ¿te fijas? Y cómo la cultura experta, la cultura psiquiátrica en determinado marco profesional indica más depresión, prescribe más medicamentos o no lo hace, ¿te fijas? O sea, ese es un tema realmente complejo y realmente fascinante, y la verdad que nos ha ido transformando en una especie de... Estamos casi a punto de convertirnos en activistas ya, ¿te fijas? Desde y ese ha sido como el camino que hemos seguido y de alguna manera en el cual este libro es un hito en ese camino. Bueno, eso quería decir yo para complementar lo que tú has dicho, que me pareció la verdad que muy iluminador, y te agradezco mucho por las palabras. Gracias. Ahí sí. Sí, ahora está ok tu audio, parece. ¿Alberto? No, no, yo no iba a decir nada. Ah, ya, ah, ya. No. Perdón, me hiciste una pregunta, es que no te escuché la No, no, última. no. Pensé que podías querer decir algo de lo que acaba de decir Juan Pablo antes de No, dirigir la palabra. abramos la discusión, ¿no? Ya Sí, no sí, lleva sí. mucho tiempo, es importante que haya otras preguntas. Antonia. ¿Antonia? No. Hola, perdón. Sí, ahí sí. No, no Ya. iba a decir nada, pero
porque estoy con COVID y estoy un poco resfriada, pero bueno, lo único que puedo decir es que me gustó mucho todo lo que dijeron, ¿ah? Y estoy muy de acuerdo y que, bueno, espero que se produzca una linda conversación. Apenas puedo hablar, así que continúen. Lula. Oye, muchas gracias y felicitaciones. Yo me quería referir, quería hacerle una pregunta, aunque Alberto dijo varias veces que la confianza epistémica era algo que todos manejábamos muy bien. A mí me pareció, no alcancé a ver la lámina en que la presentaba, me pareció muy interesante y si podías decir algo en esa línea, por favor. Tu No se audio. escucha, no se escucha, Está doctor. silenciado. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. No, lo que yo quería mostrar a propósito de la interdisciplina es cómo Fonagy hace un cruce entre el concepto de confianza epistémica viene de la pedagogía, por una parte, y por otro lado, estudios de grupos que se han dedicado a la genética dura, como el grupo de Caspi, que ellos han seguido a Corte. De hecho, Caspi fue uno de los primeros autores que estudió el modelo de vulnerabilidad a propósito del efecto del gen promotor del receptor de serotonina en sujetos deprimidos, y ahí estudió las variantes, el alelo largo, el alelo corto, qué sé yo, pero en el fondo es un grupo que ha estado muy metido en la interfase de interacción gen-ambiente por un lado, y por otra parte, bueno, el trabajo de Peter Fonagy desde las teorías psicoanalíticas. Entonces, solamente como un modo de ejemplificar esta idea de interdisciplina, lo que hace Fonagy es tomar un concepto que desarrolla Caspi, que es el concepto de factor P, que él hizo un estudio estadístico en una serie en una cohorte de un grupo grande de pacientes, en que él estudió fundamentalmente tres grandes dimensiones de internalización, externalización y la dimensión cognitiva. Internalización, fundamentalmente síntomas de tipo depresivo, ansioso; externalización, síntomas más bien en la línea de los trastornos de personalidad, la impulsividad; y la dimensión cognitiva, fundamentalmente cuadros psicóticos. Y él, todo esto a través de análisis estadístico, llegó como a la configuración de lo que él llamó el factor P, que tiene que, aquí ustedes ven la externalización, internalización, qué sé yo, y lo que hace Fonagy, un mayor factor P sería un índice mayor de psicopatología, y por lo tanto un estado de hipervigilancia epistémica. La confianza epistémica tiene que ver fundamentalmente con el hecho de confiar en, 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 en el conocimiento que el otro nos está entregando. Entonces, un estado de confianza epistémica es un estado, como les decía, estos son estudios que vienen de estudios de la pedagogía, donde se supone que un niño en modo de confianza epistémica confía en que la información que está recibiendo de su tutor, de su cuidador, de su profesor, es una información confiable, es una información segura, es una información amorosa, por llamarlo así. Versus los estados de hipervigilancia epistémica, que estarían mucho más en la línea de la inseguridad, de la sospecha, de la suspicacia, de lo llamado así paranoide, y que estaría más en la línea de los cuadros más asociados a las alteraciones cognitivas, que son más bien los cuadros psicóticos. Entonces, lo que hace Fonagy es
en el fondo unir este modelo, que finalmente un modelo lo plantean así como psicopatológico, pero fundamentalmente un modelo estadístico, con la idea de mentalización y de mentalización y de hipermentalización o de hipomentalización, basado en esta idea de confianza epistémica. Entonces, lo que él plantea es que habría estos estados de confianza o de hipervigilancia epistémica, podrían dar cuenta de a propósito del factor P, de un factor común que atravesaría gran parte de los cuadros clínicos, y que es lo que él ha venido desarrollando desde hace ya varios años, que es la idea de función reflexiva, mentalización o cognición social, que son los tres modos en que él ha estudiado esta noción. Entonces, él plantea que en los mecanismos de cambio en psicoterapia, y esto que lo que ha estudiado con Patrick Leuchter, él plantea que habría como tres sistemas de comunicación: uno que estaría basado con la enseñanza y aprendizaje fundamentalmente de contenido, donde se entiende el sujeto como agente intencional. Un segundo sistema de comunicación que tendría que ver fundamentalmente con la reemergencia de la mentalización, es decir, una disminución de la hipervigilancia epistémica y un aumento de la confianza epistémica. Y un tercer sistema de comunicación, que es lo que yo les hablaba al final de la presentación, que es cómo esto que aparece en el contexto de la situación terapéutica o de la situación analítica, se traduce en la reemergencia del aprendizaje social, y en el aprendizaje fundamentalmente de la experiencia social, que es la capacidad también de confiar en el otro, fundamentalmente. Y esto lo lleva a concluir que en el fondo el cambio terapéutico definitivo, lo que él plantea, no es el que se da solamente dentro del encuadre asociado al insight, sino que es fundamentalmente el cambio que se da en el ambiente social en el que se desarrolla el individuo, ¿no? Eso sería un breve resumen de esos conceptos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Comentarios, preguntas. No se te escucha, Juan Pablo. Sí, adelante. No, Juan Pablo, ¿estáis muteado? Ya me desmuteé, disculpen. Digo que no es fácil desencadenar la conversación. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen algo que decir o tienen idea al respecto. Y saben, yo entiendo, ¿ah? Porque es un tema que nos saca de quicio, nos saca del quicio, o sea, nos saca del equilibrio. Y también nos saca de la zona de confort. Fíjate que nosotros hemos estado estudiando el tema del trauma temprano, y tenemos un proyecto con Alberto y con otra gente, qué sé yo, sobre ese tema, el bienestar, el trauma temprano y la depresión del adulto, etcétera. Ustedes saben que la adversidad temprana, o sea, el trauma infantil, en fin, da cuenta del 54%, son cifras internacionales, del 54% del riesgo atribuible de depresión a una población. Y los estudios nuestros mostraron de que los episodios adversos del último año, vividos como adverso, como negativo, sea cesantía, mal, lo que fuere, dan cuenta de un 17% adicional. De tal manera que si lo sumamos, tenemos más del 70% de la etiología de la depresión y de los trastornos comunes, diríamos, más bien para ampliarlo, porque esto se amplía a los trastornos comunes, que son depresión, ansiedad, adicción a drogas y alcohol, descompensación de trastorno de personalidad y de enfermedades psiquiátricas previas. O sea, toda la consulta habitual, por eso se llaman trastornos comunes, tiene que ver por causaciones tempranas.
El problema es que cuando empezamos a investigar qué es lo que es esto de la causación temprana, nos damos cuenta que el trauma infantil se relaciona con la violencia intrafamiliar. Y, el, y la última encuesta nacional de la primera infancia, que la tercera ola, que fue en 1917, mostró que más del 60% de los 17.000 jefes y jefas de hogar reconocieron ingenuamente, candorosamente, que ellos educaban a sus hijos con violencia. Entonces yo les puedo decir que ustedes, digamos, más de la mitad, lejos más de la mitad, fueron educados con violencia. O sea, o les sacaron la cresta físicamente cuando chicos, a mí me la sacaron, digamos, o los ningunearon, los trataron mal, los amenazaron con abandonarlo, etcétera, etcétera. Y eso está totalmente inmerso en nuestra cultura. Ahora, yo acuñé una frase a propósito de una explicación hermenéutica del estallido social y dije, desde el punto de vista de la violencia que existe en la cultura chilena desde muchos años, lo que hizo el estallido fue hacer pública la violencia doméstica. Y en realidad, eh, eso fue formalmente lo que pasó, digamos, se hizo público, o sea, no pudo seguir siendo contenida en el seno de la familia, especialmente en las familias más pobres, etcétera, etcétera, más hacinadas, en fin, etcétera. Por eso fueron ellos los que venían de los bajos de Mena y de la periferia a tomarse la Plaza Italia, rebautizada como Plaza Dignidad. Entonces, hablando de esto, hace no mucho tiempo, a la Sociedad Psicoanalítica Uruguay, yo les dije, ¿saben? Los psicoanalistas tendríamos que... Yo tuve una vez, me daba mucha rabia una vez, eh, una persona muy admirada por todos nosotros, es el psicoanalista André Green, digamos, que tiene grandes cosas, en fin, etcétera. Alguna vez dijo que para hablar de psicoanálisis había que ser lo que él llamó un full-time practicing psychoanalyst, o sea, un psicoanalista que practique todo el tiempo en psicoanálisis. La verdad es que eso a mí me produjo mucho malestar, porque nosotros, un full-time practicing psychoanalyst se aísla en su mundo e ignora todo esto que estoy hablando, que son evidencias que están gritando al cielo. Entonces yo les dije a los psicoanalistas uruguayos, mira, si queremos ser consecuentes con estos datos de la ciencia, que es otro tema para discutir cómo la ciencia puede determinar qué en la sociedad, bueno, ustedes tendrían que dividir su tiempo, ustedes como psicoanalistas, la mitad de tiempo con pacientes particulares y la otra mitad tendrían que ir a hacer prevención primaria en la familia. Tendrían que ir a trabajar con la familia, o en los colegios, en las parvularias, para ver cómo podemos prevenir la violencia intrafamiliar. Bueno, se dan cuenta que el problema se nos complejiza, me acaban de invitar a un panel de expertos sobre la violencia urbana, que organiza la Fundación Friedrich Ebert y la Fundación Siglo XXI en Chile, y faltaba el punto de vista de la psiquiatría, me dijeron. Todavía no sé muchos detalles, pero el tema es describir el tema de la violencia en Chile y poder diseñar políticas de intervención para disminuir la violencia urbana. Porque estamos en eso. O sea, ese es el tema entonces, la depresión, la psiquiatría, te fijas, el escándalo psiquiátrico se nos relaciona. Entonces, claro, como digo, ¿cómo poder en un libro condensar todo eso? Bueno, es imposible. O sea, el libro nace frustrado, obviamente nace frustrado, pero pretende simplemente abrir las mentes y que ustedes tengan, claro, tengan una idea de que tienen que salir, conversar con otros, con los cognitivos conductuales, conversar con los científicos, conversar con otras profesiones, salir a la calle y conversar con otras, no hacer solamente clínica, sino también hacer otras cosas. En fin, en fin, en fin. Ese sería mi mensaje después de 40 años a trabajar en esto y con todo el recorrido que les he mostrado. ¿Mm? Bien, nos quedan escasos 5, 6 minutos. ¿Alguien quiere decir algo? Tú, Alberto, tal vez.
No, yo solo agradecer a los presentadores y a los auditores que se quedaron hasta esta hora tal vez. Lo único que podría ser bueno, complementando lo último que dijo Juan Pablo, que eh, para mí ha sido un desafío casi opuesto al desafío clínico a propósito de lo importante y de lo relevante que ha sido en la práctica clínica el, eh, los efectos del estallido social, la pandemia, qué sé yo. Es que yo a la conclusión a la que he llegado es justamente la opuesta a la conclusión psicopatológica, en el sentido que me refiero a que lo más fácil es pensar que ha aumentado la depresión, que ha aumentado la ansiedad, y eso puede ser, pero yo creo que lo que ha aumentado finalmente es el sufrimiento humano. Eh, y yo creo que como psiquiatras y como terapeutas, eso que puede ser tan obvio, de repente ha pasado desapercibido, y que es muy fácil diagnosticar a las personas como depresivas o como ansiosas o como con estas cosas tan abstractas y a mi juicio tan inexistentes como estos trastornos intermedios depresivos, ansiosos y no sé qué más, y les vamos sumando cuestiones que finalmente no existen nomás. Lo que existe es el sufrimiento humano. Y yo creo que algo que ha sido importante, por lo menos en mi práctica clínica, es poder tomar contacto con esa dimensión de lo que significa ser humano, que es el dolor, que es la pérdida, que es el sufrimiento, y que no tiene nada que ver con la enfermedad. Eh, Creo que eso puede ser una buena manera de terminar también eh, esta, esta presentación, por mi parte y por mi experiencia también. Y gracias nuevamente. Una pregunta muy breve, muy... eh, y esto que específicamente a través del libro, aplicado estas estadísticas, esta dramática, ¿no es cierto?, situación en que el porcentaje de depresión estaría también fundamentalmente explicado por nuestra violencia interhumana, ¿no? Es aplicable a otros cuadros psiquiátricos, entre comillas lo digo, incluso esquizofrenia, eh, ya saliéndonos tal vez del tema específico, ¿no? Pero por lo que tú dices, Alberto, en términos de que aquí el sufrimiento humano es lo central y no el diagnóstico, digamos, ¿no? Sí, tal vez una precisión, cuando hablo de sufrimiento humano, en este contexto me refiero al sufrimiento humano que no es categorizable como un cuadro clínico y por lo tanto que Claro, claro. no es medicalizable, lo cual no Correcto. significa que un sujeto que presenta un cuadro clínico no sufra, todo lo contrario. Lo que sí ha ocurrido es que todos estos fenómenos operan como estresantes en la vida diaria de cualquiera, y eso obviamente lo que ha hecho probablemente es que ha intensificado cuadros clínicos que ya estaban presentes. Pero si uno piensa, por ejemplo, en la epidemiología de la esquizofrenia o en la epidemiología de los cuadros bipolares, son cuadros que se han mantenido estables a lo largo de mucho tiempo y transculturalmente también. Entonces, son cuadros que finalmente son relativamente independientes como a las vicisitudes. Si estamos hablando de estrés postraumático en situaciones de guerra, por supuesto que va a aumentar la prevalencia de cuadros de estrés postraumático. Si estamos hablando, por ejemplo,
de depresiones reactivas con un componente caracterológico, lo que en el esquema yo les hablaba de las depresiones neuróticas, obviamente van a aumentar porque aumenta el estrés, pero es un subgrupo de cuadros depresivos y que hay que entender bien el contexto en que se dan esas modificaciones. Por lo demás, sabemos ya desde Tellenbach que hay muchas depresiones que se dan justamente en situaciones que no tienen nada de estresante, sino que todo lo contrario. Lo que se llamaban antiguamente las depresiones por ascenso, por ejemplo, o las depresiones por mudanza. O sea, sujetos que se cambiaban a una casa mejor, en la casa de sus sueños, qué sé yo, y se deprimían, o sujetos que eran ascendidos en el trabajo y ganaban más, no sé qué, y se deprimían. O sea, también ahí, y hoy día es parte de lo que está bien cuestionado, es la noción de evento adverso en los trastornos del ánimo. Hay investigadores en trastornos del ánimo que la verdad es que le quitan completa relevancia a la idea de evento adverso. De hecho, siguiendo el modelo de la generación de estrés, lo que ellos plantean es que más bien el evento adverso es algo en lo cual el sujeto se involucra una vez que ya está cursando un episodio afectivo y no al revés. No es que el evento adverso provoque, y ahí uno puede cuestionar también el concepto de causalidad, además. Claro. Entonces, hay un aspecto de recursividad acá que hace que obviamente estos fenómenos que ya en sí son complejos, se complejicen más todavía. Por eso hay que volver a la clínica, como decía Juan Pablo, que yo creo que es fundamental. O sea, el estar al servicio de... Bueno, estamos en la hora. Le agradezco primero que nada a todos los asistentes que ya se han ido bajando. No nos alcanzamos a despedir de ellos, pero algunos nos han escrito. Y particularmente a Juan Pablo y Alberto por esta excelente presentación de su libro, que a mí personalmente me dejó muy sorprendido en su contundencia, en su profundidad, y que hay que irlo masticando a poco. Así es que un abrazo a la distancia. Me parece tan raro esto, pero así. Bien, muchas Muchas gracias. gracias, Ya tendremos Pablo, Juan oportunidad de Pablo, Gisela. juntarnos presencialmente, ¿no? Exacto. Ya. Por Chao, cierto. chao. Que Muchas estén muy bien. gracias. Chao a todos y Chao. todas. Chao. 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 Muy Chao. buena. Muchas gracias, excelente presentación. Chao, muchas gracias. Chao, Pacho y Gisela. Gracias, chao a todos. Gracias. Chao, buena reunión. Chao, que estén muy bien. Gracias, Gisela, por Gracias. Gracias a ustedes. toda la Chao, claro. organización. ¿Qué tal está Past President? Se me asomó por ahí. Sí, saludos. Gracias, Pacho. Chao. Un Chao, abrazo, Gisela. Lula. Chao. Chao. Estén bien, estamos al habla. Chao, Gisela.